Buenas tardes, somos del curso de Mecánica Vectorial y Estática. En este video presentaremos el análisis del puente de Quichuas, mostrando cómo actúan las fuerzas, cargas y el equilibrio en su estructura. Los puentes son estructuras usadas a lo largo de la historia de la humanidad. Estos ayudan en la conectividad entre pueblos, ayudan a la economía y al transporte. Asimismo, han ido evolucionando en distintos tipos, ya sea en su estructura y también en su material. En esta oportunidad estaremos analizando las cargas y las fuerzas ejercidas en el puente ubicado en el Valle Azul. Además de que este puente cuenta con 10 triángulos isósceles, siendo así una estructura tipo Warren, entre otras características que iremos analizando más tarde. Vamos a hablar sobre la justificación del proyecto. Su principal objetivo de este puente es unir dos puntos de terreno que no se pueden unir por vía terrestre. Como podemos ver, el diseño contemplado en este puente está conformado especialmente por triángulos y también únicamente por triángulos. Según a ciencia cierta, el triángulo es la figura geométrica más estable y muy difícilmente que se deforme. Ahora hablaré sobre los objetivos principales que tenemos con este puente y con nuestro proyecto. El objetivo general va a ser analizar las fuerzas y los soportes de equilibrio de cada punto que podemos ver en los triángulos. El otro, vamos a hacer un análisis estructural según lo aprendido en el curso de Mecánica y Estática Vectorial. Ahora vamos a hablar sobre los puntos específicos, que va a ser identificar la armadura, los armazones, el diseño del puente. También vamos a identificar, como ya he mencionado, los puntos de equilibrio y soportes también, y las cargas de fuerza que pueden ejercer entre los carros abajo o si no las personas. También vamos a evaluar el comportamiento estructural bajo fuerzas del puente y también, si podemos ampliar, proponer otras propuestas como un diseño un poco más llamativo, más formal y aplicar todo lo aprendido en este puente. Ahora vamos a hablar sobre los principios de ingeniería aplicada en este puente. Principalmente vamos a hacer sumatorias de momento, que va a ser igual a 0, sumatorias en el eje X y Y, que también va a ser igual a 0. Vamos a hablar primero de la ley de Newton, la primera ley de Newton, que es el equilibrio estático. La segunda ley de Newton, que es la fuerza, que es igual a masa por aceleración, pero en este caso vamos a usar masa por gravedad para hallar las fuerzas. La tercera ley de Newton, cada acción tiene una reacción, acción y reacción. Ahora hablaremos sobre la resistencia de materiales, que vamos a hablar sobre la ley de Hooke, la ley de la elasticidad y y el principio de Saint-Bernard, que va a ser prácticamente distancia por fuerza. La ingeniería civil es fundamental en las construcciones de puentes, ya que garantiza la seguridad, funcionalidad y durabilidad de estas estructuras. Algunos aspectos claves incluyen el diseño de planificación. Los ingenieros civiles diseñan y planifican puentes que se adapten a las necesidades de las comunidades y el entorno. Análisis estructural, evaluar las fuerzas y las cargas que ejerce el puente. Selección de materiales, elige materiales adecuados para la construcción de puentes. La construcción y supervisión. Supervisar las construcciones de los puentes para asegurar que se cumplan los estándares de calidad. Mantenimiento y reparación. Desarrollan planes de mantenimiento y reparación. En resumen, la ingeniería civil es esencial para crear puentes seguros, eficientes y sostenibles. La mecánica vectorial y estática son fundamentales en las construcciones de puentes, ya que permiten a los ingenieros civiles analizar fuerzas y cargas, determinar las fuerzas que actúan sobre el puente, diseñan estructuras estables, crean estructuras que puedan soportar las cargas y fuerzas. Su principal objetivo de este puente es unir dos puntos de terreno que no se pueden unir por vía terrestre. Como podemos ver, el diseño contemplado en este puente está conformado especialmente por triángulos y también únicamente por triángulos. Según a ciencia cierta, el triángulo es la figura geométrica más estable y muy difícilmente que se deforme. Ahora hablaré sobre los objetivos principales que tenemos con este puente y con nuestro proyecto. El objetivo general va a ser analizar las fuerzas y los soportes de equilibrio de cada punto que podemos ver en los triángulos. El otro, vamos a hacer un análisis estructural según lo aprendido en el curso de Mecánica y Estática Vectorial. Ahora vamos a hablar sobre los puntos específicos, que va a ser identificar la armadura, los armazones, el diseño del puente. También vamos a identificar, como ya he mencionado, los puntos de equilibrio y soportes también, y las cargas de fuerza que pueden ejercer entre los carros abajo o si no las personas.
También vamos a evaluar el comportamiento estructural bajo fuerzas del puente y también, si podemos ampliar, proponer otras propuestas como un diseño un poco más llamativo, más formal y aplicar todo lo aprendido en este puente. Ahora vamos a hablar sobre los principios de ingeniería aplicada en este puente. Principalmente vamos a hacer sumatorias de momento, que va a ser igual a 0, sumatorias en el eje X y Y, que también va a ser igual a 0. Vamos a hablar primero de la ley de Newton, la primera ley de Newton, que es el equilibrio estático. La segunda ley de Newton, que es la fuerza, que es igual a masa por aceleración, pero en este caso vamos a usar masa por gravedad para hallar las fuerzas. La tercera ley de Newton, cada acción tiene una reacción, acción y reacción. Ahora hablaremos sobre la resistencia de materiales, que vamos a hablar sobre la ley de Hooke, la ley de la elasticidad y y el principio de Saint-Bernard, que va a ser prácticamente distancia por fuerza. Análisis matemático. Condiciones iniciales. Estructura de tipo armadura. La estructura de puente está diseñado como una armadura, es decir, un sistema de barras que se interconectan en nodos. Cargas aplicadas en los nodos. Las cargas son fuerzas externas, como el peso del tráfico, el viento. Se aplican en los puntos de intersección de las barras. Apoyos articulados y rodillo. La estructura está apoyada en dos puntos. Apoyo articulado, que permite la rotación pero no el desplazamiento. Un apoyo de rodillo, que permite el desplazamiento horizontal. Cargas consideradas. Carga muerta. El peso propio de la estructura, que incluye el peso de las barras, losas, etc. Cargas de vigas. Las cargas vivas son las cargas variables que actúan sobre la estructura, como el tráfico vehicular, tráfico peatonal, cargas de viento, sismos. Factores de seguridad son coeficientes que se aplican en las cargas para tener en cuenta interderrumbes y también las cargas de magnitud de las cargas, la resistencia de los materiales, las condiciones de uso. El objetivo del análisis es la estructura para determinar su comportamiento bajo las cargas consideradas y asegurar que sea estable, segura. Esto implica calcular las fuerzas internas en las barras. Ahora hablaremos sobre las armaduras. Las armaduras son un montaje de elementos delgados y rectos que soportan cargas axiales, es decir, cargas de tensión o compresión, que también son llamadas elementos a dos fuerzas. Como estos elementos son delgados e incapaces de soportar cargas laterales, todas las cargas deben estar aplicadas en las uniones, que son los nodos. Las armaduras constan de elementos triangulares y están apoyados de manera que se impida todo el movimiento. Los soportes de puentes son armaduras. Su estructura es ligera para soportar una fuerte carga de peso estructural relativamente pequeño. Tenemos diferentes tipos de armaduras, como es la armadura Howe, la armadura Warren, la armadura Pratt plana, la armadura Fink, la armadura Delta, la armadura de estructura triarticulada. Por otro lado, en este puente tenemos la armadura tipo Warren. Bien, como parte del planteamiento del problema, tenemos que nosotros debemos apreciar el comportamiento de cada elemento de dicho puente. Vamos a seguir con la parte de los cálculos, donde podemos observar que el puente está conformado por tres triángulos, donde vamos a distribuirlo por letras, desde el punto A hasta el punto U. Primero vamos a hallar sumatoria de momentos en el punto A, que es igual a 0. Eso nos va a ayudar a despejar la fuerza de U en el eje Y, que nos va a dar un resultado de 32.484.58 newton. Gracias a eso vamos a hallar sumatoria en el eje Y de todo el puente, para poder hallar la fuerza de A en el eje Y, que nos va a dar 26.742,72 newton. En este análisis aplicamos el método de nodos para determinar los esfuerzos internos de las armaduras del puente. La geometría está conformada por triángulos con alturas de 3.76 metros y una base de 3.16 metros, lo cual define la inclinación de las barras y sus componentes horizontales y verticales. Sobre esta estructura colocamos tres cargas principales: el vehículo 1 con 11.792 newtons, el vehículo 2 con 18.993.3 newtons y el vehículo 3 con una carga de 28.442 newtons.
Estas fuerzas se distribuyen a lo largo de la armadura según su posición sobre los nodos. Bueno, para obtener las reacciones en los apoyos aplicamos la primera suma de los momentos, que mi compañero les va a explicar un poco más sobre ello. Siguiendo con la explicación de mi compañero, se puede entender que nosotros estamos resolviendo por el método de nodos, lo cual consiste en hallar las fuerzas en los puntos distribuidos del puente, tanto en el eje X como en el eje Y. Para eso también es importante conocer los ángulos. Bueno, en este caso el ángulo es 67,21 grados. Para eso, tal el método de nodos, tenemos que conocer la sumatoria de fuerza en el eje X es igual a 0, como la sumatoria de la fuerza en el eje Y es igual a 0. Gracias a esto podemos conocer la capacidad del puente en lo que se puede mantener en equilibrio y las fuerzas que puede soportar esta. Recomendamos realizar un análisis estructural más detallado, con medidas más precisas. Esto permitirá validar las cargas calculadas teóricamente y complementar el estudio estático con modificaciones más precisas. Vamos a hablar con la segunda recomendación que voy a hacer, que el estudio de cada elemento que nosotros vamos a hallar en el cálculo del puente van a ser fundamentales para así esperar que el puente resista cargas o fuerzas, para evitar accidentes trágicos o catastróficos, accidentes, etcétera, etcétera, y ofrecer una muy buena seguridad en el puente y con la seguridad ciudadana. Como tercera recomendación, se tiene el uso de materiales más profesionales para realizar la medición, para de esta forma tener medidas más exactas, evitando errores. Gracias. Ahora vamos a ir por la parte de las conclusiones, donde llegamos a la conclusión con mi grupo que el estudio de cada elemento que conforma parte de un puente cualquiera es muy importante, ya que podemos visualizar que cada elemento esté apropiado para ciertas condiciones y que principalmente pueden soportar cargas permanentes, ya sea del peso del mismo puente o de otras variables que pueden ser los pesos de los mismos carros, camiones o el paso peatonal. Ahora vamos a ir por la parte de las recomendaciones. Las recomendaciones que se puede dar es que el estudio de cada elemento es fundamental, ya que de esa forma, al momento de plasmarlo en la vida real, se puede ejecutar un puente con la seguridad que aguante o soporte las cargas que diariamente pueden estar ejerciendo sobre dicho puente, de esta forma evitando cualquier tipo de accidentes catastróficos.